Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien, que estéis bien. Bueno, en el pequeño vídeo que vamos a hacer hoy vamos a hablar un poquito de logaritmos. Vamos a desarrollar un poquito esta función que es algo compleja y algo extraña dentro de las matemáticas. Concretamente lo vamos a hacer a partir del cálculo de un logaritmo de una expresión un poquito compleja, como puede ser la que tenemos aquí rodeada en azul, el cálculo de este logaritmo, que a simple vista parece bastante raro, bastante extraño, bastante complejo, pero que vamos a ver que aplicando propiedades de los logaritmos todo el rato lo podemos llegar a solucionar. Lo vemos a través de un ejercicio tipo, que es muy común preguntar este tipo de ejercicios cuando se trabajan con logaritmos. Te dan dos datos iniciales, que son estos dos datos, sabiendo que el logaritmo en base 2 de x es 1,2 y que el logaritmo en base 2 de y es 0,8, te dan esos dos datos que vamos a tener que utilizar y vamos a tener que emplear para que aplicando las propiedades de los logaritmos lleguemos a calcular este logaritmo que es un poquito más raro. Bien, la idea es que nosotros vayamos aplicando propiedades de los logaritmos a esta expresión y lleguemos a algo que sea exactamente el logaritmo en base 2 de x y que sea exactamente el logaritmo en base 2 de y, para poder llegar a sustituir eso por 1,2 y eso por 0,8. Lo mejor es primeramente enunciar rápidamente las propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar aquí. Primero, la propiedad del producto. Logaritmo en base a de b por c. Bueno, pues logaritmo del producto es logaritmo de la suma, logaritmo en la misma base de b, más logaritmo en la misma base de c. Perdón, en la misma base, pues vamos a colocar bien la base. Logaritmo en base a de c. Es decir, la multiplicación la podemos separar en suma. Análogo para la división, logaritmo en base a de b partido de c, pues si la multiplicación la hemos separado en suma, la división la vamos a separar en resta. Logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Y la última propiedad que vamos a aplicar va a ser la del exponente. Logaritmo en base a de b elevado a un número n, este exponente se baja multiplicando delante del logaritmo y nos quitamos el exponente del logaritmo. Entonces pasamos a tener logaritmo en base a de b. Sin más, es importante recordar y tener muy frescas estas tres propiedades porque van a ser las que vamos a estar aplicando todo el rato. Este ejercicio lo vamos a resolver de dos caminos, de dos maneras. Vamos a poner aquí rápidamente opción 1. De las dos vamos a poder llegar al mismo resultado seguro. Empezamos con logaritmo en base 2 de toda la expresión que me pide, x al cubo, y al cubo partido de 8, todo ello lo ha dado. Recordamos que los datos que conocemos son logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de y. Por lo tanto, tenemos que conseguir que esta expresión llegue a aparecer logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de y. Solo, no con el 3 elevado al cubo por aquí, no con este símbolo de multiplicación, no con este 8. Bueno, vamos a ver, según veo esta primera expresión del logaritmo, lo que me tiene que saltar a la vista es este exponente, y me voy enseguida a la propiedad 3 de los logaritmos, que me dicen que cualquier exponente se va adelante dentro del logaritmo. O sea, paso el exponente 2 a multiplicarlo delante del logaritmo y copio todo el logaritmo igual. Esta es la propiedad 3 de los logaritmos. Siguiente cosa que me tiene que venir a la vista cuando yo veo esto. He arrancado de esta expresión y voy a ir aplicando propiedades de los logaritmos. La siguiente que me tiene que venir es esta división que yo veo aquí claramente. Pues esta división, recordamos que es la propiedad 2. Y hemos dicho que la división se podía transformar en resta. Por lo tanto, este 2 lo dejamos aquí y pasamos a tener logaritmo en base 2 de x al cubo por y al cubo menos logaritmo en base 2 de 8. Muy bien, siguiente cosa que viendo esta expresión que tengo yo ahora me tiene que saltar a la vista. El 2 no me molesta porque es un número, el logaritmo en base 2 de 8 tampoco me molesta porque será otro número. Voy a esta expresión que voy a destacar ahora mismo en amarillo, que es quizá la que todavía me está dando cierta lata. ¿Por qué? Porque me aparece una x al cubo por ahí y una y al cubo por ahí. Recordamos que los datos que conocíamos como datos del problema eran los siguientes. Era que logaritmo en base 2 de x era algo y logaritmo en base 2 de y era también algo conocido, concretamente subiendo
Tenemos aquí 1,2 y 0,8. Bien, vale. 1,2 aquí y 0,8 aquí. 1,2 aquí y 0,8 aquí. Vale, no olvidemos que lo que perseguimos es que en esta expresión que yo tengo aquí, me aparezca justo esto, logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de y. ¿Para qué? Para llegar a sustituirlo por 1,2 y por 0,8. Genial, pues vamos a ver cómo llegamos a conseguir eso. Y la manera de seguir aplicando propiedades de los logaritmos en esta expresión que tenemos y llegar a conseguir justo lo que hemos comentado que estamos buscando es atacar esta expresión que hemos destacado en amarillo. Ahí tenemos una multiplicación de logaritmo. Pues entonces lo que hay que hacer aquí es la propiedad 1. ¿Que la propiedad 1 cuál era? Pues efectivamente, logaritmo de la multiplicación es suma de logaritmos. Por lo tanto, vuelvo a copiar lo que tenía, 2 por... Y ahora ese logaritmo de la multiplicación yo lo voy a separar en suma. Logaritmo en base 2 de x al cubo más logaritmo en base 2 de y al cubo menos logaritmo en base 2 de 8. Me voy aproximando. Ya esta expresión y esta se aproximan bastante a los datos que teníamos, que recordamos que era logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de y. Es decir, ahora lo que me está molestando es este 3. Pero este 3, lo que hay que hacer con ello es irme a la propiedad 3, a la del exponente, que ya he aplicado nada más empezar, y lo único que hago es bajarlos. Es decir, este 3 que está aquí me aparecerá aquí, y este 3 que está aquí me aparecerá aquí. Pues eso hago. Escribo otra vez el igual, escribo este 2, y hago 3 por logaritmo en base 2 de x, más 3 por logaritmo en base 2 de y, menos logaritmo en base 2 de 8. Y ahora voy a analizar esta expresión con la que me he quedado, esta. Bueno, el 2 no me molesta, es un número, el 3 es otro número, esto es una x y no sé lo que vale, esto aparece y no sé lo que vale, y esto es otro número que lo meteré en la calculadora y me dirá algo. Pues recordamos que el logaritmo en base 2 de x como dato era 1,2 y logaritmo en base 2 de y era 0,8. Pues justo es lo que tengo yo aquí y justo es lo que tengo yo aquí. Por lo tanto, ya lo he conseguido. Arrancaba desde la expresión esta, que no sabía qué valía y ni tampoco podía llegar a utilizar los datos que me daban porque tenía aquí un x al cubo, una multiplicación, otra y al cubo, una división entre 8. Es decir, no podía llegar a aplicarlos. He ido transformando esa expresión de logaritmo en otras equivalentes a partir de las propiedades de los logaritmos y llego a esto en lo que sí soy capaz de llegar a introducir los datos que me daba el problema. Pues vamos a ello, porque ya queda muy poquito del ejercicio. Lo único que me queda es 2 por 3 multiplicado por 1,2 más 3 multiplicado por 0,8 menos logaritmo en base 2 de 8. Ya lo tengo todo. Ya esto es una expresión con números. Todo me va a dar un número, el que sea. Pues lo único que me queda es sacar la calculadora y meterlo en la calculadora. Pues vamos a hacerlo. 2 por, abro todo el paréntesis, que es 3 por 1,2 más 3 por 0,8, esto en la calculadora sale solo, menos logaritmo en base 2 de 8. Tengo que utilizar en la calculadora la función logaritmo que me permita editar la base. Esta es logaritmo en base 2 de 8. Me acuerdo de cerrar el paréntesis y esto me da igual a 6. Es decir, toda la multiplicación, todo esto, me da el resultado 6. Pues fin, ya tengo solucionado lo que me pedía. Que lo que me pedía, recordamos, era calcula por favor la expresión o el valor de esto. Calcula el valor de esto. Pues nada, ya lo he calculado. He ido aplicando propiedades de los logaritmos. Cuando he llegado a la última expresión he sido capaz de introducir pues el dato que me daba el problema y he sido capaz de obtener que esto es igual a 6. Logaritmo en base 2 de toda esta expresión es 6. ¿Cómo? A partir de todas estas propiedades de los logaritmos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desarrollar este logaritmo a partir
de la opción 2, porque recordemos que el vídeo comenzamos diciendo que este ejercicio se podía resolver por dos caminos y que los dos nos llevaban al mismo resultado, a 6. Vamos a ver que esto efectivamente es cierto. Vamos a desarrollarlo por la opción 2. Opción 2. Bien, nosotros inicialmente lo que hemos hecho anteriormente en la opción 1, nada más empezar, lo que hemos dicho es decir, oye, ¿qué pasa con este 2? Me lo llevo, aplico las propiedades de las potencias y me lo llevo abajo. Bueno, esa es una opción y la otra opción es, bueno, ¿y por qué no lo meto aquí directamente? Multiplicándolo aquí y multiplicándolo aquí. Bueno, vamos a tirar por ahí. Bien, lo primero que se me ocurre hacer es este 8 que tengo aquí, lo factorizo. Entonces paso a tener logaritmo en base 2 de x al cubo por y al cubo partido de 2 al cubo, porque 2 al cubo es 8, 2 por 2, 4, por 2, 8. Genial. Y ahora lo que voy a hacer con este 2 es introducirlo a la x, introducirlo a la y e introducirlo a este 2. Por lo tanto, esto me queda logaritmo en base 2 de x elevado a 6 por y elevado a 6 partido de 2 elevado a 6. Muy bien. Ya he conseguido quitarme este exponente de una manera distinta a la que lo he hecho anteriormente. Es decir, no he aplicado todavía ninguna propiedad de los logaritmos. Ahora yo cuando veo eso, a mí lo que se me ocurre aplicar es la propiedad del logaritmo para esta división. ¿Qué propiedad era esa? Pues os la recuerdo. La propiedad 2. Es decir, logaritmo de la división es logaritmo de la resta. Logaritmo en base 2 del numerador, que es esta, x a la 6 y a la 6, menos logaritmo en base 2 de 2 a la 6. Muy bien, ya he conseguido quitarme esta división. Me voy a esta expresión. Pues ahora, análogamente, lo que me molesta es la multiplicación. Pues la multiplicación, recordamos, propiedad número 1. Pues si yo aplico la propiedad número 1, esto me queda logaritmo en base 2 de la suma en base 2 de x a la 6 más logaritmo en base 2 de y a la 6 menos logaritmo en base 2 de 2 a la 6. Muy bien, genial. Ahora cuando llego aquí y aquí, me estoy aproximando bastante a la expresión del dato que me daba el problema, que recuerdo otra vez que el dato que me daba el problema era este, logaritmo en base 2 de x valía 1,2 y logaritmo en base 2 de y valía 0,8. Muy bien, pues lo que me queda es ver qué pasa con este exponente que yo tengo aquí, este 6 y este 6. Bien, cualquiera podría pensar, o podemos pensar que este 2 elevado 2 en logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de x a la 6, podemos pensar que es esto, logaritmo en base 2 de x, todo ello a la 6. Entonces lo único que bastaría sería hacer esto. Bien, pero no es el caso. No es el caso. Nosotros aquí no tenemos estos paréntesis que me engloben logaritmo en base 2 de x, todo, y luego el exponente sea el exponente del resultado. No, aquí lo que tenemos es algo totalmente distinto a ello. Aquí lo que tenemos es logaritmo en base 2 de x a la 6. Todo ello junto. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es quitarme este exponente de los logaritmos. Quitarme este exponente del logaritmo que lo tengo dentro del logaritmo. Por lo tanto, aplicamos propiedad para quitarme este 6 y para quitarme este 6, otra vez, sí, lo que estáis pensando, propiedad 3. Pues me lo quito. Sería 6 por logaritmo en base 2 de x más 6 por logaritmo en base 2 de y menos logaritmo en base 2 de 2 a la 6. Genial, ahora ya sí, tengo esto y tengo esto. Justo los datos que me daba el problema, ¿los puedo sustituir? Pues lo hago. Sustituyo y vamos a ver que ya me voy a ir aproximando a la solución final. 6 por logaritmo en base 2 de x, que efectivamente era 1,2, más 6 por logaritmo en base 2 de y, que era 0,8, menos logaritmo en base 2 de 2 a la 6. Esto vuelve a ser todo números que introduzco en la calculadora y me va a dar un valor que debería ser 6. 6 por 1,2 más 6 por 0,8. Si os fijáis en la calculadora, solo estoy replicando la operación que he obtenido yo aquí. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 6. Pues ya tengo toda mi expresión escrita y esto me queda efectivamente 6. Resultado final, 6.
Bueno, pues hasta aquí la manera de resolver este tipo de ejercicios. Hemos ido por dos caminos, hemos ido aplicando primero la propiedad de los logaritmos para quitarnos este exponente, o por el camino de meter el exponente dentro y a partir de ahí volver a aplicar propiedades de los logaritmos con potencias un poquito más altas. Los dos caminos nos llevan a la misma solución, así que cualquiera de los dos nos va a valer. Como final de este ejercicio, como final de este vídeo, os propongo un ejercicio a hacer para demostrar que esto nos ha quedado claro. Siguiendo los mismos pasos que hemos seguido aquí, nos planteamos hacer este ejercicio 3. Como práctica, como examen, como manera de autoevaluarnos a nosotros mismos y demostrarnos que efectivamente esto lo hemos entendido y lo hemos comprendido. Si os fijáis, este primer ejercicio, el apartado A, ya está hecho, es justo el que hemos desarrollado en el vídeo, por lo tanto lo que os propongo es hacer esto mismo siguiendo los mismos pasos para el apartado B. En el apartado B vais a necesitar el dato del logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 2 de y y logaritmo en base 2 de z. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que haya quedado claro y nada, después de disfrutar con los logaritmos y las propiedades que tienen, os voy a dejar por aquí una recomendación musical. Siempre que vemos un vídeo de mates que es un poquito denso, no está de más destensarnos y limpiar un poquito la mente con una cancioncita. Os la dejo aquí, os la voy a escribir. Rosalén. Agárrate a la vida. Agárrate a la vida. Esta es mi recomendación. ¿Os puede gustar? ¿No? Yo creo que puede estar bien. Bueno, que nada, que paséis buena tarde y a seguir. Chao, chao.